Bueno, nosotros acá vamos a entrar al otro estrato, que es la antijuricidad. Entonces, a la antijuricidad, ustedes tienen que mirarlo desde dos puntos de vista, desde un punto de vista formal y desde un punto de vista material. Desde un punto de vista formal, la antijuricidad, bueno, va a ser la contradicción entre la conducta del autor y el derecho por haber infringido un mandato del ordenamiento jurídico haciendo lo prohibido o no haciendo lo impuesto o lo obligado por él, ¿sí? Pero también tenemos que fijarnos la antijuricidad desde el punto de vista material, porque, a ver, lo formal hace solamente referencia a la oposición de mi conducta con el conjunto del derecho. En cambio, desde el punto de vista material se hace hincapié en la dañosidad social de la conducta. Si bien vamos a ver que por sí sola resulta incompleta para conformar la estructura de la antijuricidad, la faceta formal es necesaria para la configuración de un derecho penal de base personalista, liberal, democrático, en razón de que al asumirse la idea de un sistema dotado solo de antijuricidad material, se va a terminar desviando el eje hacia un derecho penal de raíz autoritaria y voluntarista. O sea, se terminaría afectando no irremediablemente la barrera formal del principio de legalidad. No obstante, la faz material de la antijuricidad que encuentra su base en el principio constitucional de lesividad, también es necesaria en su estructura en función a que, bueno, va a terminar representando el campo en el que se van a ir realizando esas operaciones de graduación y contraposición relativa de bienes jurídicos que nos va a permitir, por ejemplo, determinar el mal mayor, al que hace referencia, por ejemplo, el estado de necesidad. Bien, por eso siempre que hablemos de antijuricidad no miren solamente si la conducta realizada por el sujeto es contrario o no a la norma, sino que también tienen que fijarse si esa conducta contraria a la norma, tienen que mirar cuál ha sido el daño, cuál ha sido el daño o cuál ha sido el grado de afectación, en este caso, que haya generado a los bienes jurídicos. Bien. Ahora, la única forma que yo voy a tener de terminar excluyendo la antijuricidad es a través de las causas de justificación. Básicamente no vamos a tener, fíjense que no vamos a tener muchos inconvenientes en determinar si la conducta es o no antijurídica, porque cuando nosotros pasamos la, cuando nosotros digamos pasamos la tipicidad, nosotros decimos, listo, la conducta es típica y eso se presume que es antijurídica. Entonces ustedes dirán, y bueno, y entonces, ¿qué es en definitiva? ¿Qué es en definitiva lo que se mira en la antijuricidad? Si hay o no causas de justificación. Bien, eso es lo que a nosotros nos interesa, ¿sí? Si hay o no causas de justificación. Entonces, si no hay causas de justificación, la conducta es antijurídica y nos pasamos al siguiente punto. Nos pasamos a la culpabilidad. Ahora, en el caso de que tengamos una causa de justificación ahí, podríamos decir, si se configura, listo, el análisis va a quedar en el estrato de la antijuricidad y no se habrá configurado el ilícito penal porque la conducta está justificada. Entonces, las causas de justificación van a ser mandatos o permisos que nos da la norma que nos permite cometer hechos típicos en determinadas situaciones. Entonces, las causas de justificación van a ser consideradas
elementos genéricos porque van a ir describiendo situaciones límite referidas a cualquier hecho típico. Y el fundamento de estas instituciones va a residir en la protección y en la promoción racional de bienes jurídicos, ¿no? Aún a expensas de tener que ocasionar en ciertos y determinados casos afectaciones a bienes jurídicos que son considerados como valiosos o que son considerados relevantes, ¿no? Para la norma. Ahora, ¿de dónde sacamos esas causas de justificación? Nosotros vamos a sacarlos de la ley, ¿sí? O sea, la doctrina en general afirma que las fuentes de todas estas instituciones las vamos a encontrar en la ley y en las situaciones de necesidad. Bien. Y mayoritariamente, y eso lo van a ir viendo, se afirman que las causas de justificación van a tener tantos elementos objetivos como subjetivos. Fíjense, ahí les puse el ejemplo de la legítima defensa. Em, la legítima defensa tiene un elemento objetivo y elemento subjetivo, ¿sí? Esto lo voy a corregir. Voy a poner elemento porque tipo es otra cosa. Elemento objetivo y elementos subjetivos. Bueno, nosotros hablamos de la legítima defensa en cuanto al aspecto objetivo, obviamente que es ir describiendo si en el caso, en estudios se van dando o no todos estos supuestos externamente, la agresión ilegítima, la racionalidad del medio empleado, la falta de provocación suficiente. Y en cuanto al elemento subjetivo de las causas de justificación, la mayoría de los autores nacionales y extranjeros afirman que en función de la compleja, así como vimos la tipicidad que era complejo, que se tenía que dar el aspecto objetivo y subjetivo, las causas de justificación también, ¿sí? No se pueden agotar solamente en elementos objetivos, sino que precisa a su vez ese elemento subjetivo. Entonces las causas de justificación también tienen una estructura compleja y se afirma, y ese es el tema de hoy, ¿no? Se afirma mayoritariamente que cuando no se configura el tipo de la justificación, se tiene que castigar el hecho como si fuera una tentativa. Por eso, cuando nosotros hablamos de causa de justificación, ustedes van a decir, ah, sí, la legítima defensa, agresión ilegítima, racionalidad del medio empleado, falta de provocación suficiente, pero ¿qué pasaría en el aspecto subjetivo? Y es saber si el autor, el que se está defendiendo en este caso, es determinar si se representa o no los elementos objetivos, o sea, si sabe o no que está actuando en legítima defensa, ¿sí? Eso es lo que ustedes tienen que fijar. Entonces, porque acá justamente ustedes están realizando este famoso juicio de antijuricidad. Entonces, el juicio de antijuricidad se resuelve exclusivamente, está bien, en el plano objetivo, porque se va a basar en una valoración positiva del derecho sobre preservar, en ciertos casos, determinados bienes jurídicos a expensas de otros, que justamente es lo que da fundamento al régimen de excepción que presuponen las causas de justificación, ¿no? Entonces, la antijuricidad de un comportamiento va a tener elementos objetivos más esos elementos subjetivos. Y el elemento subjetivo es analizar tal cual ustedes fueron viendo en la tipicidad, o sea, desde el dolo, desde el punto de vista de determinar si la persona que estaba actuando bajo una causa de justificación eh, sabía o no lo que estaba haciendo, ¿sí? Eso es esencial para mí, ¿sí? Entonces, no es nomás, uy, justo actué en legítima defensa, pero vos sabías, no, la verdad que no sabía. Entonces, como que de onda estás actuando en legítima defensa, bueno, ese de onda
para la doctrina mayoritaria no sirve, ¿sí? Para la doctrina mayoritaria sí o sí te exige las dos cuestiones, que sepas que estabas actuando bajo la causa de justificación aparte, ¿no? Que se configuren todos estos elementos. Bien. Ahora, por ahí sí, lo que tienen que ir fijándose es que estaría bueno si quieren aplicar, pero bueno, no se puede, pero si quieren aplicar la postura de, de Zaffaroni, Zaffaroni dice que para él únicamente las causas de justificación presentan elementos objetivos. O sea, para Zaffaroni es suficiente los elementos objetivos de la causa de justificación, ¿sí? Bueno, básicamente Zaffaroni dice el elemento subjetivo no importa. O sea, si vos no sabías que estabas actuando justificadamente, entonces si vos no sabías que estabas actuando justificadamente, no importa, dice Zaffaroni. No importa porque con haber configurado los elementos objetivos ya está. Y siempre por ahí me preguntan, y bueno, vamos a aplicar la postura de Zaffaroni, que es mucho más fácil. Pero bueno, saben que en el derecho penal nada es fácil y necesariamente se van a tener que ustedes que basar en la doctrina mayoritaria que sí me exige que el que actúa justificadamente se represente que está actuando bajo una causa de justificación, ¿eh? Por eso es importante el tema del dolo en las causas de justificación, porque ahí se nos va a plantear la otra cuestión. ¿Y qué pasa cuando vos no sabes que estás actuando en legítima defensa o crees falsamente que estás actuando bajo una legítima defensa? Doy el ejemplo de legítima defensa nomás porque es por ahí el más sencillo para entender esto que vamos a hablar hoy, ¿sí? Pero en sí de las causas de justificación que vayamos analizando, vamos a ir viendo la legítima defensa por un lado y bueno, después nos vamos a centrar en el estado de necesidad justificante. Bien, ¿alguna pregunta que tengan hasta acá antes de ir al siguiente punto? ¿Alguien ya dio antijuricidad en el cursado o solo omisión ahí quedaron? Solo omisión hasta ahora. Bueno, bueno, este tema va a ser muy importante que lo estudien, ¿sí? Porque pues sí o sí les van a tomar un caso, seguramente va a ser de errores en las causas de justificación, así que bueno, a estudiarlo sí o sí. Bueno, fíjense que por un lado, para determinar cómo analizo la cuestión de los errores en las causas de justificación, yo voy a tener o la teoría estricta de la culpabilidad o puedo tomar la teoría limitada de la culpabilidad. Según qué teoría ustedes adopten, la solución va a ser muy distinta, ¿sí? Entonces, empecemos con la teoría estricta de la culpabilidad. O sea, ustedes acá van a tener que ir identificando diferentes supuestos, ¿sí? O sea, por ejemplo, todo lo que sea error de tipo, por ejemplo, todo lo que sean los errores de tipo, eso ustedes lo van a analizar de la misma manera que ya fueron analizando en el primer examen, ¿sí? O sea, ahí no va a cambiar nada. Entonces, todo lo que sea relacionado con el error de tipo
no va a tener ningún cambio. Sí, lo que por ahí va a tener modificaciones es la forma de analizar los errores en las causas de justificación. Entonces, si yo tomo la teoría estricta de la culpabilidad, como les dije, eso lo van a tomar en lo que respecta a los errores de tipo, lo analizan de la misma manera que ya fueron estudiando, pero, por ejemplo, cuando yo llego a la culpabilidad, o sea, cuando ya pasé la tipicidad y cuando ya llegué a la antijuricidad y digo no hay causas de justificación, listo, me paso a la culpabilidad. Y fíjense que la culpabilidad en este caso va a tener dos elementos. El primer elemento se llama posibilidad de comprender la criminalidad del acto y el segundo elemento de la culpabilidad se llama posibilidad de actuar de otro modo. Bien, esa posibilidad de comprender la criminalidad de la conducta van a ver que lo podemos excluir por la inimputabilidad o por el error de prohibición, ¿sí? Ese error de prohibición, como van a ver, puede ser directo o indirecto. Si es un error de prohibición, fíjense, directo, va a recaer sobre el desconocimiento que tenga el sujeto con relación al contenido de la norma. Ahora, si es un error de prohibición indirecto, ese error va a terminar recayendo, en este caso, sobre las causas de justificación. Bien, y si es sobre las causas de justificación, fíjense que puede ser o porque el sujeto creía que existía esa causa de justificación, pero no existía, o sea, no tenía una existencia legal, o puede ser porque creía que estaba actuando justificadamente, que eso sería como la representación de los elementos fácticos, ¿sí? O sea, por ejemplo, decís, ay, yo creía que estaba actuando en legítima defensa, pero bueno, la realidad dice que no estás actuando en legítima defensa porque hay elementos que no se están configurando o sobre los alcances de la causa de justificación. Eso igual cuando veamos la cuestión de los excesos de las causas de justificación, eso lo vamos a ver más adelante con el nombre de excesos en las causas de justificación del artículo 35. Bueno, eso si tomo la teoría estricta de la culpabilidad, fíjense que cualquier tipo de error que yo tenga con relación a las causas de justificación se analizan como errores de previsión indirecto y lo van a analizar dentro del estrato de la culpabilidad, ¿sí? Entonces van a decir, bueno, es culpable la persona porque la conducta es típica antijurídica, pero es culpable y ahí van a decir no porque no tenía la posibilidad de comprender la criminalidad de la conducta, dado que se encontraba bajo un error de previsión indirecto, porque tenía una falsa creencia de que estaba actuando justificadamente, pero en realidad no había legítima defensa porque nunca hubo una agresión ilegítima por parte por parte ¿cómo es? Por parte del agresor, del supuesto agresor, ¿sí? Entonces, ustedes dirán, bueno, eso es fácil porque si lo tomás como error de previsión indirecto vas a terminar llegando hasta la culpabilidad, ¿no? Básicamente. Ahora bien, hasta ahí todo muy lindo. em, y van a tener también que mirar si ese error de prohibición es vencible o invencible, siempre tomando los mismos parámetros en cuanto a si es un error de prohibición vencible, es porque si la persona
era más diligente, o si la persona era más prudente, prestaba atención a lo que hacía, podía haber, ¿no? Evitado el error, podría haber evitado el resultado. Y bueno, cuando nosotros tenemos un error de prohibición vencible, lo único que se hace es la disminución de la pena, básicamente, ¿sí? Disminuye la pena. Ahora, si nosotros vamos, por ejemplo, con un error de prohibición indirecto invencible, por más cuidado, atención, no ibas a poder evitarlo. Entonces, directamente te va a terminar excluyendo la culpabilidad. Bien, eso por un lado. Después, nosotros vamos a mirar em, el, en el caso de que si tenemos un error de prohibición indirecto, fíjense la consecuencia vaya, que les vaya a traer, ¿sí? Porque si es un error de prohibición eh, indirecto vencible, ustedes responsables van a ser, sí o sí van a ser responsables, nada más que van a tener una pena menor que las que les correspondería si realmente se representaban o no lo que estaban haciendo, ¿sí? O sea, si actuaban de forma ilícita o no. Ahora sí, es el error de previsión indirecto, invencible, directamente no van a tener ningún tipo de responsabilidad penal. Bien, se va a terminar excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Bien, eso por un lado. Después van a tener que fijarse la otra teoría, que se llama teoría limitada de la culpabilidad. Ahora, el tema con la teoría limitada, fíjense de la culpabilidad, ¿eh? Van a tener que fijarse sí o sí que es totalmente diferente en cuanto a la forma de analizar, en este caso, los errores sobre las causas de justificación. Pero bueno, ya antes de ir a esta teoría, quiero saber si tienen alguna pregunta con la teoría estricta. Pueden tomar la teoría que quieran para resolver el caso, la estricta o la teoría limitada. Generalmente los profesores prefieren la teoría limitada, pero pueden tomar cualquiera de las dos y cuando realicemos la práctica de casos, vamos a practicar con las dos teorías para que vean qué diferente es la solución. Pero escucho si tienen preguntas para hacerme de la teoría estricta. No, May, hasta ahora. Bueno, las demás. Bien. Bueno, vamos a la teoría limitada. Fíjense, la teoría limitada en cuanto a lo que son también los errores de tipo, no va a tener ningún tipo de cambio, ningún tipo de diferencias. eh, Pero sí va a cambiar y mucho en cómo analizan los errores en las causas de justificación. Fíjense algo. Primero y principal, como les había dicho hoy al principio, fíjense que ustedes sí o sí van a tener que mirar em, esta diferencia, ¿no? Entre
los elementos objetivos y elementos subjetivos de la causa de justificación, ¿sí? Como había puesto el ejemplo, la legítima defensa tiene esos tres elementos objetivos: agresión ilegítima, racionalidad del medio empleado, falta de provocación suficiente y bueno, y después tienen el elemento subjetivo que justamente es el dolo de la causa de justificación, ¿sí? Ahora bien, lo que tienen que fijarse es que en la teoría estricta de la culpabilidad yo les decía que cualquier tipo de error en las causas de justificación nosotros lo íbamos a analizar como un error de previsión indirecto, ¿sí? Y al analizarlo como un error de previsión indirecto, ese error, fíjense que podía ser, ya sea sobre la existencia legal, sobre los alcances de la causa de justificación o sobre la falsa creencia de la persona de que la persona está actuando justificadamente. Bien, sobre la falsa creencia que la persona está actuando justificadamente. Pero, ¿cuál es la diferencia entonces? Que me termina trayendo la teoría limitada de la culpabilidad. La diferencia de la teoría limitada es que el error sobre los elementos objetivos de las causas de justificación lo vamos a terminar analizando, perdón, dentro del aspecto subjetivo de la causa de justificación, ¿sí? O sea que el análisis que hacíamos de la falsa creencia de que se está actuando justificadamente, ese análisis que para la teoría estricta lo hacíamos en la culpabilidad, para la teoría limitada se va a analizar dentro de la antijuricidad, bien, dentro del aspecto subjetivo de la causa de justificación. Entonces, ahí tienen que responder esa pregunta y bueno, ¿qué pasa cuando el autor tiene la falsa creencia de que su conducta es justificada? Por ejemplo, si yo veo que Betiana está viniendo con un palo, yo creo que quizás viene a agredirme porque yo tuve con ella una discusión. Entonces yo también agarro un palo que tengo ahí a mano, preparándome y a medida de que ella se vaya acercando, yo digo, bueno, si ella viene, me pega a mí, yo también voy a terminar pegándola a ella. Y bueno, en realidad resulta que Betiana nunca tuvo la intención de agredirme en ese interín, sino que ella quería defenderme porque estaba viniendo un animal peligroso a atacarme. Bueno, y lo que quería hacer la pobre Betiana era solamente defenderme. Y bueno, yo me mal representé un elemento objetivo de la causa de justificación que era agresión ilegítima, cuando en realidad nunca hubo una agresión ilegítima. Bien, entonces fíjense que en ese caso yo estoy actuando con un error sobre uno de los elementos objetivos de la causa de justificación, sobre uno de los elementos objetivos de la causa de justificación. Entonces, ¿cómo tendríamos que nosotros ver en ese supuesto? Bueno, nosotros en ese supuesto lo tendríamos que ir mirando como un error sobre los presupuestos fácticos de la causa de justificación, ¿sí? O sea, en vez de ir hasta la culpabilidad, o sea, en vez de llegar hasta la culpabilidad para analizarlo como un error de prohibición indirecto, entonces ahí nosotros tenemos que fijarnos, por ejemplo, que estando dentro del aspecto subjetivo de la causa de justificación, nosotros decimos, Betiana sabía lo que estaba haciendo, sabía que estaba actuando
en legítima defensa o no. Y a ustedes van a decir, no, no sabía que estaba actuando en legítima defensa. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Decimos, ella está sobre un error, sobre los elementos objetivos de la causa de justificación o sobre los presupuestos fácticos de las causas de justificación. Bien, o sea, no llego a analizar hasta la culpabilidad, sino que ya lo analizo dentro, dentro del, em, ya lo analizo dentro de la antijuricidad, ¿sí? Y la otra cuestión es que ustedes tienen que fijarse, y bueno, ¿y qué consecuencias va a traer que Betiana haya actuado, ¿no? De esa manera? ¿Cuál es la consecuencia que ella va a terminar teniendo? Bueno, de esta forma, ustedes tienen que fijarse, en primer lugar, que cuando nosotros vemos esto de las causas de justificación, los errores, ¿no? Sobre los presupuestos fácticos de las causas de justificación, ustedes siempre tienen que fijarse, primero y principal, que la doctrina le va a terminar dando el mismo tratamiento que va a tener un error de tipo. Bien, el mismo tratamiento que va a tener un error de tipo. Entonces ustedes van a decir, y bueno, ¿y cómo sería eso, ¿no? O sea, ¿cuál sería en ese caso la consecuencia? Bueno, si es un error de tipo vencible, ahí ustedes recordarán que se habla de exclusión del dolo, pero va a quedar, en este caso, la culpa subsistente o va a quedar la culpa, ¿no? Dando vueltas. Bien, entonces eso es lo que ustedes tienen que fijarse, ¿no? En ese caso. Em, y ustedes dirán, pero pará, entonces si la culpa queda dando vueltas y cómo yo lo termino, cómo yo lo termino aplicando, porque en este caso nosotros tenemos que también fijarnos qué tipo a ver, tenemos que fijarnos qué tipo de error, ¿no? Vamos a tener y qué tipo de conducta fue la que terminó realizando el sujeto. Por ejemplo, si en la tipicidad yo dije, bueno, a ver, en la tipicidad el sujeto actuó bajo un homicidio, bajo lesiones, y resulta que él sabía que estaba matando, quería matarlo, pero en la antijuricidad digo, pero él creyó que estaba actuando justificadamente. Y entonces, qué haríamos, digamos, en ese caso? ¿Qué haríamos en ese supuesto? Y le vamos a terminar excluyendo el dolo, en este caso, ¿no? El dolo del homicidio, por un lado, y después vamos a terminar dando por sentado que, bueno, la conducta va a terminar siendo culposa, ¿sí? Entonces la conducta del sujeto va a terminar siendo culposa y pasamos a la culpabilidad. Podríamos decir que es como una especie de legítima defensa culposa y ahí, bueno, nos pasamos a la culpabilidad y, bueno, decimos, tenía la posibilidad de comprender la criminalidad de su conducta, podía haber actuado de otro modo y ahí terminó. Bien, entonces en esos casos recuerden siempre que cuando nosotros vemos un error sobre los presupuestos fácticos de las causas de justificación y en este caso es vencible, la persona va a terminar respondiendo por una conducta culposa. Siempre y cuando recuerden que la conducta culposa haya esté regulada en el Código Penal. Acuérdense que los tipos culposos son de número cerrado, entonces no todos los delitos del código son culposos y de los que ustedes van a ir viendo son homicidio y lesiones. Bien. Ahora, por ejemplo, si era, no sé, si era un aborto, supongamos, ¿no?
Si era un aborto, pues yo creí que iba a salvar la vida de la mujer. Yo creí que estaba actuando bajo un estado de necesidad justificante, porque yo me representaba que había una situación de riesgo, de peligro para la vida de la mujer, pero en realidad no, y le provocó el aborto. Bueno, aplicando la teoría limitada de la culpabilidad, la conducta va a ser atípica. ¿Por qué? Porque no hay una figura culposa del tipo penal de aborto y el análisis va a terminar ahí, ¿sí? O sea, no hace falta que me pase el siguiente estrato de la culpabilidad, pero siempre y cuando sea sobre, vuelvo a reiterar esto, sobre elementos fácticos de las causas de justificación, ¿sí? Sobre los elementos objetivos, de las causas de justificación. Bien, bien, ¿alguna pregunta que tengan hasta acá antes de continuar? ¿Se entendió o no, chicas? Chicas, ¿están escuchando, no? Chicas, contesten. Quiero saber si entendieron o lo vemos de vuelta. Sí, May, hasta ahora sí. Bueno, bien. Bueno, y después los demás errores sobre las causas de justificación, sean errores, a ver, sean errores sobre la existencia legal de la causa de justificación o sobre los alcances de las causas de justificación. Bueno, esos se analizan como errores de prohibiciones indirectos. O sea, lo único que ustedes analizarían de forma distinta en la teoría limitada de la culpabilidad sería el error sobre los presupuestos fácticos, que en vez de analizarlo en la culpabilidad, lo mandan al aspecto subjetivo de la causa de justificación. Em, Esto es importantísimo que lo lean, que lo estudien y lo recontraestudien porque es, yo me juego a que es pregunta o un caso de que sí o sí les van a tomar en el examen, ¿sí? Así que métanle pilas a esto, no se duerman, porque esto es lo que más les va a costar cuando vayan a hacer los casos y cuando vayan a estudiar. Bueno, bien, escucho si tienen alguna pregunta de esto o si tienen alguna otra pregunta antes de finalizar. No, hasta ahora se entendió todo bien. Bueno, bueno, chicas, estamos entonces. Bueno, el otro martes damos legítima defensa entonces, así que vayan leyéndolo y vamos a terminar primero de ver estos temas de antijuricidad